55. Un viaje al corazón de Dios. Ese es el tema general que estamos compartiendo, basado en los atributos de Dios. Y en esta ocasión seguimos hablando sobre la gracia de Dios. En Job 41:12 dice: no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas, y la gracia de su disposición. Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, estamos viendo que la gracia de Dios es infinita. Abarca todo. Pero claro, al humano le es complicado poder comprender esa infinitud de la gracia de Dios. Porque entran en los conceptos humanos, que el ser humano tiene muchas limitaciones. Pero sí se puede creer. Lo que podemos hacer es que, aunque están más allá de nuestra comprensión, tratemos de compararla con nosotros, no con Dios. Esa gracia, esa obra de Dios, pero hacerlo por fe a través de Jesucristo, lo hemos estado diciendo. Dios nos compara de sí con otra cosa de sí mismo. Ejemplo, Dios no compara su gracia con su justicia, su misericordia con su amor. No nos compara. Dios es todo, uno y único. Pero sí, Dios compara su gracia con nuestro pecado. Eso sí hace Dios. Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, en este caso Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, Él sí compara la gracia con el pecado. Porque dice: mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios no tiene grado, lo decíamos anteriormente en la otra reflexión, ¿no? El humano sí los tiene. Nosotros sí lo tenemos. Pero una de las peores cosas que se pueden hacer es tomar una encuesta sobre el coeficiente intelectual del ser humano, pensando allí, ¿no? Cuando a alguien se le hace y le surge un coeficiente intelectual elevado, introduce orgullo y arrogancia, entre otras cosas, porque se considera superior a otros. Aquí entra esa comparación, esa
esos grados. Yo no sé cómo se mide la coeficiente intelectual, pero puede ser de 8, 10. Uno tiene 10 grados, otro tiene 7, otro tiene 6, en cierta área de la vida. Pero hay la tendencia del ser humano de arrogancia, de creerse más que los demás. En la relación con Dios, la humildad es la cualidad ideal. Voy a repetir lo mismo. En la relación con Dios, la humildad es la cualidad ideal. Nuestra actitud ante Dios debe ser de humildad. Si no se considera superior a otros, si uno se considera superior a otros, difícilmente puede demostrar humildad. Dios tiene que aleccionarle para que estemos rendidos a Él, para que entendamos que si algo tenemos es de parte de Dios, no es por nosotros, es por la gracia de Dios, por ese don inmerecido de Dios que se ha recibido. Pero no podemos medirnos unos con otros en la gracia, pero sí podemos medirnos en la arrogancia, en la falta de humildad o en la humildad. Entonces, no hay nada en Dios que pueda compararse con otra cosa de Dios. Como lo hemos dicho antes, Dios es lo que es. Cuando la Escritura dice que la gracia sobreabunda, esto no significa que la gracia está más allá de otro atributo de Dios. Más bien, nos está diciendo que la gracia se sobrepone en nosotros ante el pecado para dar la garantía de vencerle. O sea, no vamos a vencer el pecado con nuestras fuerzas. Lo vamos a vencer con nuestra fe, a través de la gracia de Dios. Entonces, si el pecado aparentemente es más grande, pues la bondad está más arriba del pecado. No importa cuánto haya pecado una persona, la gracia está más allá de ese pecado. Y es lo que estamos diciendo. Y es lo que necesitamos entender. No es porque seamos mejores o peores que otros. Pero la gracia nos trae a que seamos o que podamos tener una relación personal con Dios. Eso es lo que va a hacer la gracia. Entonces, literal y verdaderamente, la gracia sobresale a la influencia y poder de ese pecado. Por eso decimos que no importa quién haya pecado y quién haya sido, la gracia está más arriba. Si creemos en Jesucristo, ese pecado es vencido. No por nosotros, sino por la gracia de Dios en Jesucristo. Entender esto debe llevarnos a afirmarnos en Él. Como dice Pablo, dice Pablo que si alguno se gloría en el Señor. El Salmo dice, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La gracia tiene el poder suficiente para hacernos libres de la influencia de cualquier clase de pecado.
Jesucristo, Dios nos bendiga.